Buenas. Hoy la práctica 7 de fundaciones antes del proyecto estructural. Como dijimos, esta también va a ser un cuestionario que lo resolvemos con la explicación de ahora, con lo que está en los apuntes, lo que explicará el profesor en las clases de teoría, y también tenemos un anexo de fundaciones donde está explicado paso a paso, fíjense, bases aisladas, combinadas, viga zapata, platea de fundación y demás, cada uno de los típicos casos de fundaciones con el ejercicio resuelto, los esquemas, todo tienen acá, que básicamente es lo que tomamos en el parcial. Tienen todos los ejemplos, acá tienen el anexo que hizo el ingeniero Lafuente, con lo cual esto le va a ayudar a resolver parte de la práctica y lo que vamos a tomar en el parcial. Como les decía, tenemos una serie de preguntas referidas al tipo de fundaciones, algunas diferencias entre un tipo de fundación y otras, ventajas, desventajas. El ejercicio 7 después sí lo voy a explicar hoy, que es cómo se calcula la carga de Pinotin, típica pregunta de parcial, obviamente voy a hacer un ejemplo aparte de este de la práctica, y los distintos tipos de soluciones que uno puede presentarse o dar para resolver una fundación. Bueno, acá tienen el cuestionario, lo tienen todos, vamos a comenzar con la práctica. Primero vamos a ver un cuadro típico de fundaciones. Básicamente las fundaciones, así en modo general, las podemos dividir en superficiales y profundas. Y con respecto a superficial y profunda, no se confundan en que es profunda o superficial una fundación porque está más arriba o más abajo en el nivel de fundación. O sea, puedo hacer una fundación, puede ser una fundación superficial y estar a menos 8 metros. ¿Está bien? Porque en realidad la diferencia entre fundación superficial y profunda es la transmisión de la carga que viene arriba de nuestra estructura, edificio, casa, lo que fuera, cuánto llega al suelo, cuándo llega al suelo, y esa diferencia de distancia es lo que caracteriza una fundación superficial de profunda. Por ejemplo, yo puedo hacer una excavación, un sótano, una platea, y arranco ahí de la platea. Esa platea es una fundación superficial y arranca en un sótano a -3, por ejemplo. Con lo cual no quiere decir que esté enterrado, que sea profundo. Dentro de las superficiales tenemos las bases aisladas, centradas y excéntricas, zapatas corridas, que es lo que vamos a ver nosotros tanto en la práctica como en el curso con más detalle y cálculo sobre todo. Después tenemos las plateas, donde ya ustedes recordarán cuando vean la explicación de la teoría o los apuntes, que cuando ya empieza a ser mucha superficie de bases aisladas o de zapatas, uno recurre directamente a completar toda la fundación con una platea. Y después tenemos las profundas, que las dividimos en dos grandes grupos, entre el que tenemos los pozos romanos o cilindros de fundación. Básicamente un pozo romano de un cilindro de fundación depende del espesor y la altura que tenga el mismo, esa es la diferencia, y a los esfuerzos que está sometido. Ahora vamos a ver dibujos y ejemplos de pozos romanos. Igual esto lo va a explicar mejor el profesor. Y también tenemos pilotes, que son, obviamente, la diferencia entre un pozo y un pilote, los dos son cilindros, está claro, pero los pilotes son mucho más esbeltos, o sea, la superficie respecto de la altura es mucho más marcada, mucha más diferencia. O sea, son mucho más altos que en superficie. Y tenemos los hincados, que como su nombre indica, el pilote está prefabricado a pie de obra y se hinca, se martilla como si fuera un clavo en la tierra, pero pueden ser de metal, de madera, como se usaba antes, o de hormigón armado. Los perforados, que es lo que comúnmente se usan y lo que uno ve en una obra de viviendas. Los de hélice continua, también esto el profesor le va a mostrar cómo es el método, que el de hélice continua sería un intermedio entre hincado y perforado.
Obviamente un hincado tiene mucha más resistencia que un perforado, y el hélice continuo está ahí entre medio. Y un micropilote, que les voy a mostrar también unas imágenes, que son pilotes, se llaman así porque son hasta 20, 18 centímetros de diámetro, son bastante poca superficie en planta, son muy largos y trabaja básicamente todo por fuste. Bien, eso en cuanto a esta clasificación. Y después tenemos, antes de entrar en las imágenes, como les decía, vamos a ver en detalle un poco lo que son las bases aisladas, excéntricas y demás, que es lo que vemos en este curso. Y tenemos como comentario, para entrar un poco antes de ver las bases, todo elemento, dijimos, encargado de recibir del esqueleto estructural las cargas de nuestra arquitectura y transmitirla al suelo de fundación. Todo eso se llama fundación. ¿Está bien? Todo eso se llama el elemento estructural que me va a transportar la carga que viene de arriba hacia el suelo. Eso es lo que uno conoce como estructura de fundación. O sea que todo aquel elemento que reciba las cargas de arriba y las deposite en el suelo es una estructura de fundación. Bien, después tenemos que tienen que más o menos no, tiene que reunir dos requisitos básicos, que es que la carga que va a recibir sea inferior de la capacidad portante del suelo de fundación, o sea que no se hunda, y las deformaciones de dichas cargas generan, instantáneas o diferidas. Lo de instantáneo y diferidas porque el suelo es un elemento o un material reológico que trabaja con el tiempo, con lo cual a veces el suelo tarda en asentarse y demás, pero bueno, la idea es que las deformaciones que inducen esas cargas sean compatibles con el funcionamiento estructural. ¿Qué significa eso? Que no se me baje demasiado el suelo después de cargado y no pueda abrir las puertas, por ejemplo. Bien, todo eso le debemos pedir como básicamente a una fundación, que aguante la carga y que no se deforme mucho. Bien, esto es un ejemplo claro de cómo para aumentar la superficie, si el peso es el mismo, por ejemplo, de las personas, con típica raqueta de nieve, donde para bajar la tensión sobre la nieve y no hundirme, lo único que puedo hacer es, en vez de ir con mi zapatilla o con mis botas, tengo que aumentar la superficie. ¿Cómo hago? Bueno, con estas raquetas. Y ahí introducimos el concepto de tensión admisible en suelos, que básicamente tenemos el ejemplo típico de una raqueta de nieve, que la tensión no es más que la carga dividido el área. Entonces, si a veces la carga obviamente no la puedo bajar porque es lo que viene por mi estructura, lo único que puedo hacer es aumentar el área. ¿Y por qué lo único que puedo hacer es aumentar el área? Porque a veces el suelo es el que está y no puedo irme, como ya lo vimos en los estudios de suelo, a otro nivel de fundación. Tengo un solo nivel de fundación, una tensión admisible, y bueno, lo único que puedo hacer es jugar con la área de apoyo. Entonces, tenemos que la tensión que vamos a transmitir del suelo es la carga que viene arriba y el área de la estructura de fundación. Con esto a veces no podemos jugar mucho, cambiarlo, porque es lo que tenemos en nuestro proyecto de arquitectura. Esto depende del estudio de suelos, puede ser que haya una tensión a distintos planos que sea más grande, pero lo más probable es que para mantener esta tensión por debajo del admisible es que juegue yo con el tema del área. Bueno, como les decía, teníamos las fundaciones directas, bases aisladas, combinadas, corridas o lineales, o plateas o superficiales, esa es la clasificación que vimos recién. Por ejemplo, estas son bases aisladas en el aeropuerto de Calafate, donde se hizo la ampliación. Típico ejemplo. Como el suelo es bueno, fíjense que son bases, son fundaciones superficiales, no quiere decir que estén agarradas del suelo, porque el suelo es bueno y simplemente se veían las fundaciones. Y después tenemos las indirectas, dijimos, los pilotines, los pilotes, los pozos romanos, los cilindros de fundación, los muros colados. Eso en cuanto a la clasificación. Y acá tenemos una típica pilotera. Lástima que ahora no podemos salir, pero acá la estamos usando mucho en el paso
del bajo nivel de 1,32, donde estaban haciendo pilotes y tenían este tipo de máquinas, ¿no? Básicamente es una máquina, una grúa con una columna, y ahí tiene una mecha ahí abajo para hacer el pilote. Pilote grande, ¿no? Estaba hablando de 50, 60 centímetros de diámetro para arriba. Ahí terminan de hacer el pozo, sacan la mecha y automáticamente viene el camión con el mixer y acá con un embudo cuelan el hormigón. Bueno, con respecto a las bases aisladas centradas, ahora después vemos ejemplos. Tenemos cuadradas, obviamente, rectangulares, circulares, y otro caso si fuera necesario. El otro caso si fuera necesario es cuando tengo que combinar bases y me quedan en alguna forma trapecial, ¿no? Después tenemos esto como clasificación, ¿eh? Después uno en obra siempre termina no viendo el famoso tronco de pirámide, ¿eh? La pirámide truncada y demás. A veces terminan con una maciza recta o eventualmente una escalonada, porque obviamente hacer la pirámide truncada cuesta, lleva mano de obra, lleva tiempo. Lo más probable es que el típico caso que uno vemos la base tronco piramidal, pero les decía, hacer esta forma en obra cuesta. Y a veces el obrero, ahí el capataz me dice, podemos hacerla directamente todo lleno hasta ahí. Y bueno, uno tiene que negociar y ver también, obviamente, con el dueño, ver qué es lo que conviene, por tiempo, por economía de obra, poner un poco más de hormigón y hacerla toda del mismo espesor. Pero en rigor, esta es la forma correcta que tendría que tener una base tronco piramidal para aprovechar mejor el material. Bueno, ahí tenemos aligerada de distintas formas. No viene al caso. Otra definición, a veces entra como pregunta del parcial, ¿qué es una zapata rígida y qué es una zapata flexible? Esa es una de las condiciones que debe cumplir una base aislada. Rígida cuando la longitud desde el filo de la columna hasta el borde de la base es menor que 2 veces la altura de la misma. La altura se toma desde que comienza la columna o el tronco de columna hasta el fondo de la base. Y es flexible cuando esa L es mayor que 2H. Recuerden este esquema, cuando una de las condiciones que se le pide a una base es que sea rígida, la otra que cumpla por punzonado. Esta es la condición de rigidez. Recuerden, tiene dos condiciones, rigidez y por punzonado. Estas son las distintas esquemas de tensiones que se producen abajo de un suelo, o el contacto de la zapata, en este caso la base aislada con el suelo, depende si el tipo de suelo, por ejemplo, el suelo es cohesivo o granular, cuando es rígida, y entre cohesivo y granular cuando es flexible, ¿no? Cómo es el bulbo de tensiones, por qué es importante que una zapata sea rígida para cierto tipo de suelo, porque yo lo que quiero es que lograr entre el contacto de la base con el suelo, lograr la mayor uniformidad. Fíjese que la línea punteada es lo que se adopta para el cálculo. Entonces, este pico de acá, por ejemplo, para la flexible con suelo arenoso, fíjense que me produce un pico de tensión, y considerar ya una tensión uniforme por debajo de la fundación está bastante alejado de la realidad. Bueno, es simple como comentario, es distribución de tensiones. Los esfuerzos que pueden aparecer en una base, no solamente tengo obviamente la carga que viene de arriba de la estructura, puedo tener esfuerzos de flexión, los momentos. Esos momentos me generan, obviamente se quiere volcar para un lado de la base, y para ese lado que se quiere volcar se incrementan las tensiones y se descarga de este punto. Obviamente este punto, ¿hasta dónde se va a descargar? Y hasta cero, porque obviamente el suelo a tracción no trabaja, el suelo solamente a compresión. Con lo cual tengo que evaluar, sobre todo cuando tengo momentos importantes, cómo es este diagrama que es triangular y después empieza a correr. Y obviamente este valor es el que ahora no debe pasar de la tensión máxima admisible del suelo. Repito, la que me da el estudio de suelo. Distribución de tensiones en caso de axil y momento. Bueno, después esto simplemente cómo obtener a partir de la tensión de referencia que me da el estudio de suelo, si tengo la carga, el área, cómo despejo el área, obviamente
esto es sencillo, es una ecuación que tiene a lo sumo una incógnita y ahí despejo las demás. No es más que esto, la parte del predimensionado. Bien, bueno, yo creo que con esto estamos. Ahora vemos estos esquemas que tengo mejor en el AutoCAD. No, esto no. Después lo vemos. Bien, bueno, vamos a entonces a ver un poco de imágenes. Por ejemplo, esto era el recalce de una vivienda. Acá está la pilotera de mi amigo Carelli, el arquitecto Carelli, que tiene la aulladora I-44, no es que le estoy haciendo propaganda, simplemente es que aprovechamos que nos dejó tomar imágenes y demás de cuando estábamos haciendo el recalce de una vivienda. Repito, este es el recalce de una vivienda. La vivienda ya tenía su sistema de fundación, le faltaba, por eso se estaba agrietando y demás, y acá se decidió realizar un recalce, para el cual la intervención se dio por fuera con pilotines, y vamos a ver un poco qué fue lo que se hizo. Básicamente venía la pilotera, ahí estaba poniéndole la mecha, en este caso pilotines de 30, la punta, ahí el tornillo, ahí está ajustando, acá el arquitecto, hacíamos el pozo en los distintos lugares que necesitábamos recalzar la vivienda. Después algo importante, sobre todo cuando ustedes estén en obra, tapar los pozos y tener cuidado con esta tierra que van sacando. Obviamente los ayudantes van retirando la tierra, después queda un poco que no vuelva al pozo, porque si vuelve al pozo esa tierra está floja. Y yo lo que quiero lograr esa famosa tensión de punta en un pilotín, que no la voy a lograr si yo tengo tierra suelta ahí abajo. ¿Por qué? Porque se me cayó esa tierra que había sacado. Este es un pozo, fíjense, de un pilotín. Ahí es la tarea ya que estamos terminando. Y esto lo quería mostrar. Estos son los pilotines originales de la casa, como les decía, en este caso le faltaba, tenía problemas de fundación. Estos son los que le hicimos al costado, con una tipo de ménsula para recalzar, obviamente porque no nos podíamos meternos directamente abajo. Estos son los pilotines con su cabezal para recalzar. Fíjense acá un típico ejemplo cómo quedan las fundaciones de una vivienda con pilotines. Pilotines y la viga de fundación y después hacemos la casa. Ahí está claro, ¿no? Otro también problema que tiene esta casa, fíjense que este suelo es vegetal, se ve que es tierra negra, con lo cual, mal hecho, sobre todo ustedes cuando les toque, por favor, controlen cuando hacen el movimiento de suelos, de sacar todo el suelo vegetal. Fíjense, acá también, ¿no? Toda la vuelta a la casa. Toda la vuelta a la casa, se ven los pilotines, se ven que están bastante distanciados, ¿no? Pero bueno, acá está un poco más cerca. Fíjense cómo quedan los cilindros de estos. Quedan bastante bien, ¿no? Con respecto a lo que uno imagina que es un cilindro perfecto. Ahí en la foto mejor. Este es el recalce, porque acá le faltaba un pilotín más. Y este es el video de cómo era la tarea de la excavación de un pilotín. Fíjense, pone la mecha, ahí le va indicando que queda plomo, y ahí comienza la tarea de excavación de un pilotín para una vivienda. En este caso para un recalce, pero si fuera movida del instante de la fundación, es el mismo proceso. Fíjense que va bajando la mecha, obviamente tiene un límite de la mecha de longitud, que en este caso era 3,50 metros, en este caso tenía menos, pero digamos hasta 3,50 podía ser de profundidad. Ahí teníamos la excavación, y a medida después que va sacando la tierra, fíjense que los mismos operarios van retirando esa tierra, que esa tierra suelta es la que no quiero que otra vez se me meta al pozo. Ahí está, ¿eh? Ahí va saliendo la tierra, por el mismo sistema del tornillo. Creo que el tornillo de Arquímedes, ¿no? Se llama así.
Ahí va. Ahí ya está, ya llegó a la profundidad y ahí empezó a salir. No, ahí le falta un poco más. Ya estamos casi llegando. Fíjense que la tarea es muy sencilla. La máquina es un tractor acoplado con este sistema para clavar la mecha. Como vimos, hay piloteras mucho más grandes, como las que les decía ahí en 1.32, en de bajo nivel. Bueno, ya ahí obviamente ahí llegó al máximo de la perforación. Y ahora viene la tarea de sacar el tornillo y sacar la tierra, como les decía, suelta. Ahora fíjense los operarios que van retirando el suelo ese que va saliendo suelto de la perforación para que obviamente no se meta otra vez en el pozo, que es lo que no quiero. Yo quiero que me quede el pozo perfecto, con el suelo sin nada desmoronado. Y eventualmente después se tapa, si es que no voy a hormigonar inmediatamente. Bueno, eso cuanto al recalce de una vivienda. Después voy a mostrarle algunas fotos varias, a ver, por ejemplo, esto es el replanteo de una vivienda. Algunas bases ya están, acá están a la espera algunas armaduras de las bases con las columnas que le salen. Es una típica vivienda con bases aisladas. ¿Por qué está el replanteo? Porque acá están las maderas que se ponen para replantear la estructura. Acá hay otra pilotera, fíjense también, otro tractor con el tornillo para hacer la perforación. Obviamente el diámetro del pilotín es el que elijo yo de acuerdo al estudio de suelo, si es que no me lo dio. Recuerden que un pilotín, o pilote mejor dicho, para una vivienda no tendría que ser menor de 30 centímetros, por eso que no hay que hacerlo a mano. Y la longitud me lo va a dar el tipo de máquina que tenga, porque a veces me piden pilotines a 5 metros y uno tiene que hacerle la pregunta antes de contratar a la holladora hasta qué profundidad y qué diámetro de pilote me puede hacer. Esta es una máquina un poquito más grande, en realidad es una retroexcavadora que le adicionan este sistema para hacer un pilote. Este capaz que tiene 40. Y esto es lo que les decía. Esto, salvo, bueno, que les quede alguno por hacer que faltó, pero esto es lo que uno no debería hacer. El famosa vizcachera pilote a mano. ¿Por qué? Primero porque no puedo llegar a esa profundidad a mano. Y si llegaría a mano, como mucho una pilotera, una pala vizcachera, podría ser de diámetro 20. Y en diámetro 20, en realidad, ya ahí no tendría que estar considerando la punta porque es muy chico y solamente fuste. Bueno, tengo que hacer unas cuentas y en rigor no es conveniente hacer este tipo de fundaciones a mano. ¿Por qué? Porque en realidad es como un escarbadiente que estoy clavando en la tierra o poniendo en la tierra respecto a un pilotín propiamente dicho que tendría que tener más de 30 centímetros de diámetro. Bueno, esta es la imagen de un pozo como tendría que quedar. Obviamente, cuidado con esta tierra suelta que no se meta. Lo ideal siempre es rellenar, bajar la armadura y rellenar con el hormigón inmediatamente para no tener problemas de ni hablar de que llueva, ¿no? Esto, como les decía, ya no son más pilotes, son cilindros de fundación o pozos romanos. ¿Por qué? Porque su diámetro no es tanta diferencia entre el diámetro y la altura estructural de este elemento. Con lo cual los pilotines o pilotes, el diámetro era muy pequeño respecto de su longitud. En este caso ya es comparable, ¿no? Por eso uno lo llama, esta en realidad es la armadura para un pozo romano o cilindro de fundación.
Este ya es un cilindro de fundación o pozo romano, dispuesto a hormigonar, y ya está el arranque de la columna. Bueno, acá tengo una imagen de una base con sus esperas de columna. Acá tengo la imagen de una base aislada, pero en este caso combinada. ¿Por qué? Porque seguramente la superficie de esta y de esta otra que se me pegaban, con lo cual las pego y tengo que hacer un recálculo de esta base combinada para dos columnas, porque no podían ser individuales o aisladas, porque quedaban una muy cerca de otra. Típico caso de una base combinada. Ahí está también la armadura de una base pronta a hormigonar. Esto, por lo que se ve acá, parece ser un pilotín existente de una fundación del vecino propia. Vaya a saber. Acá se hormigonó. Acá, bueno, acá se le dio esa forma que yo les decía del tronco de la pirámide truncada. Pero obviamente esto cuesta. Lleva su tiempo. Acá está la terminación de las bases. Esta, fíjense que es casi excéntrica, ¿no? Tiene una cierta distancia ahí atrás, pero podría ser una base excéntrica. Bueno, esto es el hormigonado de una base más profunda, menos 8 metros. En realidad esto que se ve acá está mal, no hay que tirar el hormigón de tan arriba. ¿Por qué? Porque se segrega. Esta es una base que les decía. Está a menos 8 metros. Este es el edificio de 1340. ¿Se acuerdan de la práctica de suelos que les dije? La última imagen era del edificio de 1340. Estas son las fundaciones de ese edificio. ¿Cómo se hacen esas fundaciones, ya sea de los cilindros o estas que eran cuadradas? Con este tipo de personal. Estos obreros tienen estos tornos. El trabajo es manual, a menos que yo quiera hacer un pilote con máquina, pero ya, como les decía, es complicado conseguir una pilotera que tenga ya pilotes de 80, 90 centímetros de diámetro, o 1 metro que necesite. Generalmente para 90, 1 metro se recurre a excavación manual con un torno, y básicamente es excavar a pala y sacar con balde de 20 litros la tierra. Lleva su tiempo, pero es lo que se utiliza. Fíjense que acá están los muchachos con los baldes, el torno, y va ahí subiendo. Balde es así, el proceso es bien manual. Y acá termina de excavar y ya viene el camión y hormigonamos el pozo. Ahí otra vez la excavación. Otra más, los tornos. ¿No? Recuerden, esta es de la imagen del edificio de 1340, de la plaza de Belgrano, y que le había mostrado en la anterior práctica. Otra vez, típico proceso de excavación de la obra, la parte más sucia esta de la obra, cuando uno está haciendo los pozos, las fundaciones, ¿no? Bueno, esto es una imagen del encofrado del tronco de una columna, o sea, yo ya hice la base y después tengo que arrancar con el tronco de la columna. Estas imágenes de una, seguramente acá tienen pilotines, y estoy haciendo las vigas de fundación ahora, y yo les quería mostrar esta imagen sobre todo por esto, acá, por esta cantidad de caños, que generalmente hay que avisar, hay que chequearlo, controlar. ¿Por qué? Porque esto en realidad es un agujero con viga. Fíjense que pasan como 5 caños de 110, que para los desagües obviamente tienen que ir, pero hay que pensarlo antes, porque esto, lo más probable es que uno se entere cuando va a obra que necesitan pasar los caños por acá, y, como les repito, esto es un agujero con viga, no es una viga con un pasecito. Con lo cual hay que tener cuidado con este tipo de pases o de cañerías insertas en las vigas de fundación o cualquier otra estructura. Hay que pensarlas y chequear antes con un especialista a ver si realmente esto se puede hacer. Acá otro caso típico de viga de fundación. Simplemente en este caso mostrarles, fíjense que hay algo blanco abajo, que a veces el estudio de suelo me lo dice, cuando tengo la silla expansiva, ponga un elemento que sea compresible, en este caso es telgopor.
¿Por qué? Porque si se hincha el suelo, aplasta el telgopor y no al hormigón de la viga o lo levanta, y después si se despega, bueno, no hay mayor problema respecto de eso. Bueno, acá también otras vigas de fundación. Acá también hay otras, fíjense también acá con las planchas de telgopor, seguramente, ¿por qué? Porque es un suelo con energía expansiva. Esto ya es una platea de fundación. Usualmente las plateas, cuando los suelos tienen poca capacidad portante, y si la construcción arriba es pesada o importante, según el nivel de pisos también que tenga, hay refuerzos. Estos refuerzos se llaman nervios o vigas, insertas en la misma platea de fundación, con lo cual pasa a ser una platea nervurada también como se conoce. A veces todo el espesor uniforme, o necesito nervios, vigas, que me rigidicen la platea. Este otro caso de una platea con rigidizadores, que son vigas, pueden ser invertidas o semi-invertidas o normales para abajo. Fíjense la cantidad de armadura que tiene. ¿Por qué? Porque necesito bastante rigidez en esta estructura. Bueno, este es un esquema resultante de las fundaciones de un edificio, con sus bases, vigas de fundación y demás. Bueno, ahora vamos sí a los casos que estaban en las preguntas, que decían las partes de un cilindro de fundación. Creo que acá preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son los metros? Creo que acá estábamos. Sí, bueno, digamos, ¿cuáles son las partes de una estructura de fundación? En este caso, puede ser también pregunta de parcial. Por ejemplo, en un cilindro de fundación, o pozo romano, mejor dicho, tenemos la carga que baja por la columna, el diámetro del pozo, por eso le puse phi, la reacción del suelo. Fíjense que entre la carga de la columna y la reacción del suelo hay una excentricidad. Esto genera un momento que tiende a volcar hacia el lado de la medianera mi pozo romano, y esto se contrarresta con una fricción del suelo, entre el suelo y el pozo romano, y un tensor, una viga tensor que necesariamente llevan este tipo de fundación. Entonces, obviamente, la N y la reacción del suelo son las mismas, genera un momento volcante, en este caso antihorario, y ¿quién me lo va a contrarrestar? La fricción entre el cilindro de fundación, que tiene una cierta altura, y el tensor. Esto en cuanto a un pozo romano. Después las partes de una base aislada, que estaba ahí en el PowerPoint, pero por eso me detuve mejor acá en el AutoCAD. Vamos con las entradas. Tengo una distancia X y en Y, o sea, la superficie en planta de la base. Después tengo un talón acá, un talón, que es la parte uniforme. Y después tengo una distancia que se llaman B y C. Generalmente B es donde termina el tronco de pirámide. ¿Y por qué después el tronco de la columna que es C, CX, CY? ¿Por qué es más chico que ese B? Porque en realidad yo construyo primero la base, ¿no?, la forma esa de pirámide truncada, y dejo esta cierta distancia acá, este bordecito, para poder apoyar el encofrado. Por eso que usualmente el tronco de la pirámide, o la pirámide truncada, perdón, no termina en el tronco de la columna. Por ejemplo, el tronco de la columna tenía dimensiones CX y CY. ¿Por qué a la pirámide truncada la hago un poco más grande? Para poder apoyar acá el encofrado. Bueno, para una base excéntrica más o menos es lo mismo, nada más que del lado acá izquierdo tengo la medianera, y otra vez, como la carga que viene de la columna y la reacción del suelo que pasa por el centro geométrico de la base, genera una excentricidad, porque las cargas no son colineales, y necesito obviamente un tensor. Más allá que estas bases centradas, aisladas, están arriostradas, de hecho una las arriostra, pero las excéntricas sí o sí necesito estar arriostradas o un tensor a la altura de las vigas de fundación. Bueno, eso en cuanto
a lo que sería una base aislada. Y para terminar, vamos a explicar el punto 7, que era la carga que puede tomar un piloto o un pilotín, eso que hicimos, que vimos ahí en el video, en las imágenes, ¿no? Que se hacían con esos tractores y esos tornillos. En este caso, cambié algunos datos, simplemente puse, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cuánto soporta un pilotín de diámetro 40 centímetros, de 4 metros de longitud, si la tensión de fuste es de 0,9 toneladas por metro cuadrado y la de punta de 24 toneladas por metro cuadrado? Y acá digo, despreciar el primer metro de fuste. ¿Por qué se desprecia el primer metro de fuste? Porque el suelo, como dijimos en el práctico anterior, puede ser que se despegue o no de este caso, de este cilindro. ¿Y por qué se puede despegar? Porque se puede secar, porque viene una época de sequía, y el suelo se desprende, con lo cual yo no puedo contar con esa tensión de fuste a ese nivel. Después del metro, lo más probable es que los cambios de humedad en un suelo no sean tan grandes, con lo cual ya la tensión de fuste la puedo considerar a partir del metro, que es lo que uno normalmente toma. Bien, entonces, acá hice el esquema del pilotín, o del pilote, tiene 4 metros de profundidad, tiene 40 de diámetro, y los 4 metros de profundidad, por favor presten atención, son respecto del nivel del terreno natural. El estudio de suelo, siempre la longitud del estudio de suelo, la que me indica el estudio de suelo, es desde la boca de pozo o terreno natural. El estudio de suelo, cuando va a hacer como vulgarmente se dicen los sueleros, van, encuentran el terreno, hacen el pozo, me dan las indicaciones y siempre es de lo que estaba ahí en el momento que hacen el estudio, con lo cual es respecto siempre del terreno natural. ¿Por qué les digo esto? Porque usualmente uno rellena el terreno, la casa va más elevada o lo que fuere. Entonces, supongamos que tenemos 1 metro de relleno, yo voy, ya tengo el relleno del suelo, que lo hice antes de hacer las excavaciones y demás, y leo el estudio del suelo y los pilotines van a 4 metros. Y si yo hago el pilotín desde donde está mi relleno, que en este caso tiene 1 metro, y voy 4, en realidad, cuando hago este pilotín de 4 metros pensando que interpreté bien el estudio del suelo, en realidad el estudio del suelo me dijo que eran 4 metros respecto del terreno natural. Si yo lo hago 4 metros respecto del relleno, en definitiva, estoy haciendo un pilotín de 3 metros. Así que presten atención, siempre la longitud de un pilotín es respecto de la boca de pozo o del terreno natural donde se hizo el estudio del suelo. Dicho esto, vamos a calcular este caso. Por eso acá está grande, siempre. La carga total, que en este caso se llama Q del pilotín, o Q directamente, es el área de punta por la tensión de punta, o sea, el área acá que está en contacto con el suelo ahí abajo, o sea, la superficie de este círculo, a ver si sale acá, la superficie de este círculo, por la tensión de punta, en este caso es dato, me lo da el estudio de suelos, más el área de fuste por la tensión de fuste. Ahora, el área de fuste, ¿cuál es? Dijimos que vamos a despreciar el primer metro de fuste, con lo cual, si desprecio el primer metro de fuste, para el fuste, solamente esto no voy a considerar 3 metros. ¿Qué significa esto? Que para el fuste, esto no lo voy a tener en cuenta. Esto lo vamos a poner a ver en qué color, así rojo, eso no. ¿Por qué? Otra vez, repito, pueden ser, y lo más probable, que haya variaciones de humedad del suelo, y el suelo se me despegue, con lo cual no voy a tener la tensión de fuste, con lo cual no es correcto tomarla en esa profundidad. Entonces, tenemos la tensión de punta que está dada en la superficie del círculo, y la tensión de fuste que está dada en la superficie del cilindro.
el cilindro, el perímetro de este círculo por la altura. Y es lo que está acá. Carga de punta, área de punta por tensión de punta. El área de punta es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, la superficie del círculo, por la tensión de punta, más el área de fuste. El área de fuste es pi por diámetro, es la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué por 3 metros? Porque dijimos que era la circunferencia por 3 metros, que era solamente el área de fuste. El área efectiva de contacto del suelo la íbamos a considerar a partir del metro. Como tenía 4 metros, son 3. Por la tensión de fuste, que en este caso era un dato del estudio del suelo de 0,9. Hago las cuentas, área de punta por tensión de punta, más área de fuste por tensión de fuste. Esto me da la amarilla 301, 339 la tensión de... Hagan las cuentas, chequeen. De fuste, todo esto me da 6,4 toneladas. Fíjese que en este caso son parecidas la resistencia que aporta la punta y la resistencia que aporta el fuste, pero usualmente siempre es más grande, usualmente, no siempre, ¿no? Pero siempre recuerden que lo más probable es que más grande sea la tensión aportada por el fuste. Con lo cual, descontar este metro es importante, porque si no me estoy yendo muy del lado de la seguridad. O de la inseguridad, mejor dicho. Bueno, sumo, y para este caso me da 6,4 toneladas. Fíjense que un pilotín de 40, de 4 metros de profundidad, toma 6,4 toneladas para este tipo de suelo que me dio el estudio. Bueno, creo que con esto terminamos y esperemos que lo puedan resolver rápido. Otra vez, les repito que viene el práctico 8, que es el más largo de este nivel y el que más tiempo lleva, y es que apuntamos a unificar y a unir todo lo que aprendimos hasta ahora de los prácticos anteriores. Bueno, desde ya muchas gracias y nos vemos en la próxima explicación del proyecto de una vivienda.